Muy buenas tardes, mi gente, soy yo, el Ziggy Traki. Hoy estamos entre lo absurdo y lo real, donde estaremos analizando hoy un tema que puede ser controversial para algunos, para otros es algo para pensarlo. Estaremos también entrando en detalles un poquito polémicos, se podría decir, en este rollo de lo que vendría siendo lo que es la cultura o el gobierno, no sé. Pero hoy nos va a estar acompañando un buen amigo mío que es doctor y también tiene su perspectiva de cómo ve las cosas en cuanto a este tipo de rollo, de estos dilemas entre personas. Yo lo veo cultural, pero vamos a ver cómo se va formando este diálogo. Aquí con Bayo. Cuéntanos, papi, ¿qué está pasando? ¿Cómo está esa Ciudad de México? Bien, todo excelente. Mucho trabajo, mucho movimiento, como toda ciudad grande, pues todo excelente. Y se oye que es que Ciudad de México es Ciudad de México y el resto es parking, como decimos en Puerto Rico. Bueno, pues los de Ponce dicen eso. Pero bueno, la cosa es, ¿cómo tú has visto las relaciones de la gente allí, en este caso, cuando tú lo ves que se desenvuelven ahí? Por ejemplo, en este caso, relación paciente-doctor. Pues mira, realmente creo que México es muy parecido culturalmente a toda Latinoamérica, ¿no? Realmente yo creo que muchas cosas que suceden en Venezuela, en Bolivia, en Cuba, en Puerto Rico, al final sí, somos latinos todos, son muy homogéneas, o sea, se parecen mucho, yo pienso, en todas las situaciones, ¿no? Pero sí creo que tiene un cultural muy profunda y también otras explicaciones también sociopolíticas, ¿no? Eso vamos a abordarlo un poquito, vamos a intentar abordar eso más adelante. Mira, para entrar en contexto, aquellas personas que nos están viendo, ha habido una serie de videos, de hecho redes sociales están inundadas de eso, de personas pues que ve este rollo donde se ve que el gobierno, o corruptos, policías corruptos, el nepotismo dentro de la política y todo este rollo, que es muy jodido, porque eso es una realidad, donde personas usualmente se aprovechan de la situación de poder para hacer su cagada. El detalle es que esto es algo que yo vengo observando. El problema es más cultural que el del gobierno. Voy a dar mi punto de vista. En el caso del gobierno, si tú ves cláusulas del gobierno o las leyes, ya dicen explícitamente qué es lo que es ilegal y qué es lo que debe ser correcto, legalmente ya estructurado. Por ejemplo, hay montones de casos, por ejemplo, casos de violación o de padres que no pagan la manutención de los chamacos. Ya legalmente hay leyes que es contra ese tipo de acciones. La pendejada es que muchas de estas personas de poder no ejercen el deber que debe ser. Entonces, de la perspectiva mía, como yo lo veo, yo diría que no es únicamente un asunto político, es un asunto cultural donde las personas con rango de poder pues suelen imponer este tipo de cosas sobre lo que es la ley. Pero también lo vemos en gente de a pie, que hay casos donde las personas de bajos recursos suelen cagotearla. Por ejemplo, hay un video bastante famosillo que esta señora se estacionó en un lugar donde de impedidos, gente con que no tienen problemas de movilidad, literalmente estaciona su vehículo ahí. El guardia, el poli, va muy elegantemente, tú sabes, haciéndole acercamiento a ella, dándole oportunidad que ella pueda hacer, pues sacar la guagua, hacer lo correcto, pero la señora se niega. ¿Usted disculpe la camioneta? Me hace el favor de retirarla, se encuentra en un lugar prohibido. No, es que voy a hacer un pago rapidísimo. Señora, usted no puede hacer ningún pago. Retire su vehículo y métalo al estacionamiento. Oiga, voy a hacer un pago. Todavía de que vengo a hacer un pago para la administración, todavía me la está haciendo de emoción oficial. Nos da mucho gusto que usted vaya a hacer su pago, pero le invitamos a que retire su vehículo. No lo voy a mover, vengo a hacer un pago, no hay nadie, no excluyo a nadie. Entonces, evíteme la pena de sancionarla o de meterle grúa. ¿Pero por qué me va a sancionar? No estoy obstruyendo, no hay nadie que me esté molestando. Señora, el artículo 43, fracción tercera y quinta dice que deberán permanecer libres los ascensos y los lugares exclusivos para personas con capacidades diferentes. No la voy a invito mover. a que retire No su lo voy a carro, mover, por favor. oficial, haga lo que quiera. La voy a No lo sancionar, mover. señor. No, haga A ver, lo que oficial. quiera, no tengo por qué moverlo, no estoy obstruyendo. A ver, oficial, por favor, retírele una placa. Oficial. La placa de mi coche, no me estoy tardando, vengo a hacer un pago. Señora, por favor, déjenos hacer nuestro Oficial, nadie, no hay muchísimo, no me voy a ir, ya Acceso. no me voy a mover, oficial, por favor.
suba, yo ahorita me Se muevo. lo pedí de la manera más Sí, atenta, que se oficial. llevara cuidado de su vehículo, que no lo íbamos a hacer. Y usted no lo quiso entender. Por favor, dígale que no lo suba, porque ya ahorita me muevo, ya no lo vuelvo a hacer, de verdad. Su carro se va al corralón. Oiga, no, por favor, dígale que lo baje, Claro, te va al oficial. corralón. Por favor, solo era cuestión de minutos, vine a dejar un pago, pero ya me voy. Por eso el profesor puede ir allá a la delegación, frente a la cuestión municipal ahí para pagar la Oiga, pues écheme la mano, dio la ojalá oportunidad. necesito, sí, pero el sí, director le habló con toda la amabilidad y usted no lo aceptó. Oiga, Ese es nada nuestro más trabajo. un descuentito algo, por favor. Ya le oficial. dimos la oportunidad y usted no lo quiso entender. Chance le dio, pero no lo hizo. Ahora bien, eso es justamente una de las actitudes que yo veo que pasa tanto en la población general y en la política o gente de poder, algún servidor público. El detalle es que en el caso de la gente de a pie, como no tienen un cargo de poder, pues se ven reprimidos porque no pueden hacer más. Ahora, en cambio, esa misma actitud cuando tiene poder, esa persona pues puede trabajar con total impunidad y es ahí donde suele picar. El detalle es que si culturalmente ya venían así, cuando tengan el poder, pues van a generar ese tipo de acción. No sé si me estoy dando a entender con lo que me está diciendo. O sea, By the a ver, way, yo entiendo que la premisa que tú planteas es que realmente esta cultura de la microtrampa, pues, o microcorrupción, si lo quieres llamar, ya viene con un gen latino, ¿no? Más o menos, o no tan así. Sí, no, lo veo, fíjate, curiosamente, en Puerto Rico no lo veo mucho, se ve, estoy haciendo claro, en Puerto Rico no se ve mucho, pero veo otro tipo de diferencia. En Puerto Rico es que son muy fanfarrones, pero muchos no dan la talla. El mejor ejemplo, Arcángel en términos de dar consejos en cuanto a lo profesional, cómo trabajó su vida, son unos consejos bastante acertados, hasta que toca un origen cultural o histórico, que ahí te digo yo que su mentalidad colonial es un desastre. Vengo de ahí y es muy jodida. En Puerto Rico la mentalidad está colonizada. Y ese es uno de los mayores dilemas que yo tengo con otros puertorriqueños. Pero en el caso de México, ustedes no tienen eso. Ustedes sí saben tener el orgullo patrio, que es una cosa de las que yo admiro. Nunca lo había visto tan cabrona. Es que yo creo que el problema de México es que es demasiado grande. Entonces, yo tal vez a nivel de mentalidad, pues tendremos que dividir al país en micrositios o microzonas, pues, del país donde se piensa muy diferente. Así a grosso modo y haciéndolo, pienso que es muy diferente el norte del país al centro del país y al sureste del país. Que Digo, también sobre sí. todo tú conoces el sureste. La forma de ser del norteño del sureste creo que son muy diferentes. Son como meta diferente, o sea, son Sí, cosas son muy mundos muy diferentes, son mundos diferentes. Tengo muy buenas amistades de allá y esta gente tienen ese toque, ese sazón diferente de cómo ver la vida, que yo lo veo súper súper bonito, porque esto es algo que yo suelo decirle a muchas personas que no conocen México, por ejemplo de Puerto Rico, que prácticamente cada estado mexicano es como si fuera un país en sí mismo, porque hasta el nombre de su comida cambian. Inclusive acento, cultura, modismo, manera de vestir, suele cambiar muy cabrón. Entonces, Pero siento te digo esto porque siento que se vive muy diferente el nacionalismo desde el sureste, desde el centro y el norte. O sea, sí se vive muy distinto. Y sobre todo se vive este como trauma de la conquista, se vive muy distinto. Y te voy a poner un ejemplo, obviamente no es una generalidad, pero por ejemplo sería impensable en la Ciudad de México tener una calle que en lugar de Reforma, que es nuestra avenida principal, llamarla Hernán Cortés, güey. ¿Estás de acuerdo? sí, está cabrón. Cosa que por ejemplo en Mérida, pues que tú busca cómo se llama la calle principal, pues tiene el nombre de su conquistador. Me explico, entonces, o sea, no quiere decir que ellos lo hagan por hacer honor a su conquistador, simplemente no tienen ese trauma o lo viven de diferente forma a la gente del centro y muy diferente a la gente del norte, que al final el país, o sea, piensas en México y en culturas prehispánicas siempre te vienen a la memoria los aztecas, ¿no? O sea, luego, cuando realmente culturas, pues tenemos más de 300 culturas, yo creo que sin problema, ¿no? Pensando, sobre todo tomando en cuenta nómadas, del norte, por ejemplo, que son muchísimas que podemos contemplar. Entonces te digo, el del norte no lo vive como el del centro, no lo vive como el del sureste. Y aparte la historia del sureste, por ejemplo, es muy distinta. De hecho, inclusive va un poquito separada que la historia del centro, porque aparte ellos estuvieron fuera del país durante una gran parte
de la historia, que pues bueno, los unimos amablemente a punta de balazos, ¿no? Pero pues que fue la realidad, digo, después de que hubo Balazo y una guerra macanazo civil entre- también, porque me enteré que los españoles como que se aprovecharon un momento de quiebre dentro de entre que había una, no sé si se puede decir, una tribu contra otra, los mexicas contra no sé quién, y los españoles cuando llegaron trataron de aprovechar esa disputa que había ya dentro para aprovechar a acabar con el otro lado, con el otro bando. Que by the way, ¿cuáles eran los otros que estaban? Pues realmente los importantes o los más fuertes, los primeros aliados fueron los tlaxcaltecas. Ahora, Tlaxcaltecas. antes de los tlaxcaltecas ya se ven, o ya habían traían alianzas previas, más o menos a la altura de Tabasco, más o menos. Ahí fue, a donde que ellos lo que hicieron fue llegar a Cozumel, lo que ahorita es Cozumel. Ahí fue la primera llegada de Hernán Cortés realmente. Ahí fue donde Mira. agarró, o ahí extrajo un español que ya muchos años dentro de la cultura, porque pues, años antes en una expedición naufragó dos españoles. Uno pues ya hablaba bien el idioma maya, y ese Cortés justamente lo recogió en Cozumel, o lo recuperó. El otro no se quiso quedar, que ese vivía más o menos por Chetumal, que se llama Gonzalo Guerrero. Ese inclusive no se quiso, no quiso que lo rescataran, porque ya tenía esposa, ya tenía un puesto importante en la jerarquía de su cultura, pues. Inclusive luchó contra los españoles años después. Es bastante interesante esa parte. Ese dato está interesante, sí. Es como que asumió entonces la cultura en la que estaba y decidió pelear por ella. Al final sí, y murieron peleando contra los españoles. Esa historia está interesante, cabrón. Ese es otro detalle que te voy a coger de ejemplo a ti mismo, cabrón. Es algo que he visto que los mexicanos son bien cool. No necesariamente tienen que saber toda la historia mexicana, porque eso está cabrón. Es que es gigantesca, pero tienen buenos conceptos de su historia. En Puerto Rico eso mucho, lo más que se acuerdan es que, bueno, qué mejor referente que Arcángel. Ay, yo no puedo, cabrón. Es que, de verdad, hay puertorriqueños que no conocen su propia historia. Híjole, es que también sabes qué pasa, Chris. Yo creo que, obviamente, pues digo, eres extranjero, has estado en México muchas veces, pero te ha tocado convivir con mucha gente que tal vez le gusta la cultura, o sea, le gusta la historia, o le gustan temas muy específicos. Pero a ver, yo siento que no es algo tan común, por lo menos aquí en la Ciudad de México, hablar con gente de historia es muy, muy complicado, no es tan sencillo. Es un porcentaje alto, pues, pero en comparación del 100%, yo creo que será un 5%, 3%. Ya eso es más que suficiente, porque en Puerto Rico está cabrón. En Puerto Rico está cabrón. Sería menos, ¿no? Entonces, no, en Puerto Rico muchísimo menos. Y eso, y estamos hablando en cantidad poblacional. Estamos hablando que en México son qué sé yo cuántos millones. En Puerto Rico apenas hay 3 millones, apenas. Yo creo que hay menos. 3 millones, y así conseguir gente que o quieran conocer su historia está bien jodido. Es complicado. Sí, no, hay gente en Puerto Rico que no saben cuáles son los puntos cardinales. Con eso te dejo. ¿Sabes también qué pasa? Que en México, bueno, y más ahorita en este momento, en este preciso momento político, es de que ahorita sí hay como dos narrativas peleándose y están muy vivas, que es la indigenista y la hispanista, ¿no? Es como estas dos corrientes que ahorita están muy famosas porque vino una política española. Vi ese chisme. Vi ese chisme. Vino, a decir pura tontería, pues bueno, vino a hacer su propaganda narrativa hispanista, ¿no? Que obviamente despertó al bando mexicano indigenista, y ya es una guerra de debate que la verdad para mí no tiene mucho sentido, porque bueno, yo, o sea, para ponerme antes para no engañar a nadie, al final yo no pertenezco a ninguna de estas dos narrativas, simplemente yo intento ver la historia de forma rigurosa y tajante como es. Neutral. Obviamente yo sé que eso no se puede, porque al final la historia en sí misma ya como viene, ya viene con una narrativa, o sea, siempre. Pero intentamos siempre, o sea, bueno, lo que intento siempre es ver la historia tal cual como pasó y no tirar para bandos ni andar intentando hacer narrativas, porque al final prostituyes la historia, o sea, la historia no está para prostituirla y usarla de forma ridícula para una narrativa, que es lo que se está usando y lo que veo mucho. Entonces eso no me agrada. Y de hecho, aquí en este tema de justamente que hablamos, la microcorrupción, la cultura asociada con la corrupción, con el tema trampas, pues evidentemente también se usa, porque pues, se plantea desde el lado indigenista, no, es que la corrupción la trajeron los españoles. Antes de los españoles aquí no había corrupción. ¿Quién me puede decir históricamente que hay una evidencia que no había corrupción? O sea, no sabemos tampoco tanto. O sea, la evidencia
A ver, no, realmente no, nadie me puede así decir, no, los españoles traían corrupción y antes de eso ningún mexica era corrupto o ningún maya era corrupto. A ver, de hecho, yo creo que la prueba más importante en Yucatán, creo que fue que llegaron los españoles y al final estaban tan peleados entre tantas poblaciones mayas, que era pues al fin y al cabo una zona como que había muchos grupos mayas realmente. Ahí lo que sucedió fue que se traicionaron todos a todos. O sea, mucha moral no había. Entonces tampoco me puedes decir, ay, no había corrupción. No, es que, mira, partiendo de esa misma premisa, es justamente lo que está pasando hoy, como muchos mexicanos que dicen que nos vengan a invadir porque así se acaba el narcogobierno. Y yo, cabrón, mira, sí, Venezuela, pregúntale a los venezolanos qué tal les va con la democracia. Ahora mismo, vete y pregúntale. Tú sabes, falta memoria histórica y ingenuidad. No cae. O sea, no. De hecho, tengo una observación que puede tocar fibra de mucha gente. ¿Cómo te la puedo explicar? Póngale. Los españoles trajeron universidades, aparte de las que ya habían áreas de estudio aquí. Ya acá ya habían áreas de estudio, inclusive astronomía y toda esa pendejada. Ya lo tenían ustedes calculado bien chulo. No estoy quitando, no estoy menospreciando una cosa con otra. Exacto. Pero trajeron ciertas cosas acá, entre ellas el idioma. ¿Va? Una de las cosas que he visto mucho es lo que le llaman el mestizaje. Todos con todos, que si hubieron violaciones, sí pudieron haber, que lo más seguro hubieron, pero pero voy a explicar esta línea a ver si me la cacha. Hubo mestizaje, a consecuencia de ese mestizaje empezó a salir ese sentido nacionalista del lugar y de ahí pues hay tela para cortar por y para allá. Pero agradezcamos que terminamos hablando español. Me voy a explicar por qué. Porque si hubieran caído los ingleses aquí, hubieran arrasado con todo. De hecho, hay un mapa que vi que de hecho está aprobado por, creo que una área de cultura de aquí de Estados Unidos, donde te está poniendo el ejemplo de cuántas tribus indígenas habían en Estados Unidos antes de que llegaran los ingleses. Después que llegaron los ingleses, que se formaron los primeros estados, esa reducción, no hubo mestizaje. Esos cabrones lo que vinieron fue a arrancarle cabeza. ¿Por qué tú crees? Por lo menos en México hay gente, y en Latinoamérica también, hay gente que le critica eso a España, le reclama eso a España, porque quedó gente viva para eso, para reclamarlo. Pero en Estados Unidos los arrasaron todos. Inclusive todavía al sol de hoy hay gente, ya mencionaste que llegaron a la Ribera Maya los españoles, pero aún, pese a haber más de 500 años de la llegada de ellos acá a este lado de América, todavía se hablan las lenguas mayas al sol de hoy, ¿ves? Sí, pero en el caso de Norteamérica, la mayoría de las tribus ya no hablan su idioma de origen. Todos hablan inglés. Tú sabes, el desastre que hubo de los colonos, tú sabes, dentro de lo malo pasó lo menos malo. Vamos a ponerlo de así. Sí, también lo pienso. Evidentemente sí creo que el español, el traer realmente a los franciscanos, dominicos y traer todas estas corrientes que al final no son como una cultura extractiva como la inglesa, pues, que la inglesa viene, extrae, extermina, o sea, quita de su paso lo que le estorbe, extrae y vámonos. Y se cagó en su madre todo el mundo. Exactamente. Y al meterse un poquito de religión, al final, pues sí venían con otro tipo de reglas y otro tipo de margen legal o marco legal que no les permitía hacer eso. Eso no quiere decir que los españoles son los buenos del cuento. Al final, no, una cosa no quita la otra. Claro, lo que usted dice. Es una sucesión de eventos, o sea, acontecimientos que fueron sucediendo que no tenían otra forma de cambiar, pues. O sea, realmente hay que entender la historia como una consecuencia de eventos, no como algo moralmente bueno. O sea, es que al final, moral, ¿con qué juzgamos en moral los españoles? ¿No? Si ponemos con una vara a los aztecas, pues estamos hablando de los villanos que son los dos. Y yo creo que ninguno es del villano, realmente simplemente hay que entender las consecuencias históricas como sucedieron, ¿no? Ahora, lo que sí, tal vez regresando un poquito al tema, es por qué somos corruptos en Latinoamérica. Y yo creo que esa es la parte más como complicada de responder. E incluso yo creo que hay muchos escritores que han intentado resolverlo, ¿no? Ya aquí en México tenemos al famoso Octavio Paz, que fue premio Nobel de Literatura y todo por un libro, por lo menos en la soledad, que aquí te lo dan, se lo es obligatorio. Bueno, no sé si en todas las escuelas, pero al final, o sea, sí es una buena teoría y es una buena explicación ese libro. Y de hecho aquí en México, o sea, si yo hablo mal de Octavio Paz, va a ser como un crimen. Yo ya no hablo mal de él, simplemente creo que nada más es una versión o es una forma de explicar de cómo es el mexicano.
dentro de la perspectiva mía, si bien lo que estás exponiendo está interesante, lo que sí yo he visto es un factor común denominador. Y es justamente estas partes. Por ejemplo, en España se están viendo mucho los ocupas, se están cagando en toda esta gente que tienen una casa propia y todo este rollo. Y llegan unos extraños, se quedaron en tu casa y después para sacarlo hay mecanismos legales, esto es otra mierda, legales, donde no desalojan a la persona, sino como si le dieran un derecho, porque en el proceso legal no hacen una puta mierda. Tú sabes, muchas personas han perdido a menos que se conviertan en la doñita esta y les metan un par de plomazos, porque es verdad, pasó. Y entonces, ¿qué hacen algo? ¿Y cuánto tiempo se tardaron en arreglar ese rollo? Nada, creo que a lo mucho fueron 2 o 3 años. Mentira, un par de meses fue después que la señora se metió, porque ya llevaba como 10 años tratando de pelear por su casa. Sigue en la cárcel la señora. Sí, es una héroe nacional casi, ¿no? Pero sí, no, que de verdad, yo en un caso así, pues sí. ¿Sabes? Es tu casa, se te metieron y vas a la otra, otro ejemplo que he visto, personas que están teniendo una agresión de alguien, esto es otro ejemplo, tienen una agresión de alguien, si tú te vas a defender, eso en Puerto Rico ya cambió hace un par de años, y tú te vas a defender por legítima defensa, pues te castigan más a ti que a la otra persona. Tú sabes, nieta, el agresor es el otro. Se metió, qué sé yo, en mi casa, o estoy caminando y me cayó arriba, o me quería darme una puñalada o algo. Y tú, por tratarte de defenderte a ti o a tu mujer, te meten preso. Y estás en el calabozo un tiempo, tú sabes. Y a veces, para joder, la familia de la persona se va a los medios haciendo ver a su pobrecito angelito de que fue maltratado, cuando en realidad era el verdadero problema, ¿sabes? Y eso es una cagada. Ahí yo digo que tú sabes, el asunto cultural está bien jodido, porque ¿dónde está la parte del respeto? ¿Dónde quedó la parte donde hay que proteger a la persona que realmente estaba siendo víctima? No, es que la víctima ahora es el otro, cuando en realidad era el agresor. Y eso es lo que raya la estupidez. En España está pasando exactamente igual. Yo entiendo. Yo lo que veo, problema literalmente es una cuestión que viene de España, por decirlo así. ¿Tú crees que es herencia española? Pues, tal cual. Sí, porque es que ¿de dónde tú vas a sacar con eso? Por ejemplo, en Puerto Rico, por los taínos, un taíno que se cargaba a alguien, la misma tribu, pues en aquel entonces, le caía arriba al que realmente era el agresor. Pero esa mentalidad de que es el agresor y encima lo hacen ver como una víctima de lo que es, no joda. Mira a ver si la persona sabe que está jodido, que muchas veces cuando están haciendo la cagada, se enteran que se están grabando, o huyen o se vuelven más agresivos. No sé, mira, yo sinceramente yo sí estoy un poquito en desacuerdo. Te voy a decir por qué. O sea, España evidentemente tiene corrupción, eso es algo que es evidente, y ahorita está en un momento político ahí medio complejo, ¿no? Pero a ver, corrupción hay en todas partes del mundo. O sea, la corrupción es algo inherente. Yo creo que es inherente ni siquiera más que lo humano, es inherente a un sistema político defectuoso. Político, económico, social, lo que quieras. Yo creo que es más el sistema defectuoso genera corrupción, más que culturalmente creo que sea como que la corrupción salga por un tema cultural. Pienso que, o sea, entiendo que obviamente sí es fácil echarle la culpa a la cultura, pero creo que sí pienso yo en lo personal, digo, aquí vamos a diferir un poquito. No, tranquilo, esta es la parte interesante. Lo genera. Yo creo que hay como te digo, dos posturas, por ejemplo. Digo, hay quien ha intentado explicar por qué el mexicano es así. Digo, como Octavio Paz en El laberinto de la soledad, que es un libro que a todos los mexicanos querían que todo el mundo lo leyera, pero básicamente creo que ese libro al final lo que hace es quitarle la culpa al Estado, ¿vale? O sea, el Estado no tiene nada de culpa, la tiene con la culpa la idiosincrasia del mexicano. Y pienso que, sobre todo en esa época en la que fue muy famoso el libro, o sea, el gobierno así como que salió del debate así discretamente, y todo el mexicano se concentró en pensar, no, sí, es que somos mexicanos, nos gusta la fiesta por esto, y somos corruptos por esto. A ver, o sea, creo que sí es el debate, yo creo que tiene que ser más profundo, porque hay otras formas de explicarlo. Y al final también está este tema estructural, uno de las teorías de John Nash, ¿no? ¿Te acuerdas de una película se llama Una mente brillante, me parece? No sé si la viste No, la mía. La tengo en agenda, la tendré en agenda entonces. Fue un matemático ahí que hizo lo que se llama actualmente el equilibrio de Nash. Y básicamente él es quitar como la parte humana y concentrarse en teoría matemática, que básicamente es
El equilibrio de Nash es un sistema en el que hay varios jugadores, en el que estratégicamente todos toman una decisión, sabiendo que si cambian su estrategia van a empeorar su resultado, ¿no? Pero esta situación, al no cambiarlo, generas un equilibrio medio en el que, pues, si yo no cambio nada, digo, pues no me voy a empeorar, pero el colectivo termina perdiendo. Si nos ponemos de acuerdo, ahora sí que si nos ponemos de acuerdo todos, pues puede romperse este equilibrio patológico, ¿no? Habla un poquito de ese tema. Yo creo que es algo similar. Es el sistema que tú tienes unas leyes que no se cumplen, tú terminas por caer en la trampa, no tanto porque, o sea, bueno, genuinamente si eres un tramposo si lo haces, ¿no? Pero al final es tu forma de sobrevivir a un sistema en el que no confías, ¿me explico? Entonces, si no confías desde el principio, el mexicano siento que vive en un círculo vicioso en el que su mera existencia es: yo hago trampa porque el sistema ya me está haciendo trampa en este momento, ¿sabes? Va. Entonces, echarle la culpa de ese sistema a algo que pasó hace 500 años se me hace un poco difícil, porque además han pasado demasiadas cosas en la historia como para que ese sistema cambiara, y no cambió después de que los españoles se fueron, porque los españoles no se quedaron. Los que se quedaron con el poder no fueron los españoles, fueron los criollos. Y los indígenas, y fueron los indígenas peor todavía que los españoles. Entonces, que lo he visto. Es eso. Entonces, lo que te digo, ¿de quién es la culpa? O sea, podemos terminar siendo culpables, pero eso no soluciona nada. O sea, creo que para mí sí la culpa es en quien está en el poder y no rompe el sistema. Y creo que 500 años que no haya habido una persona que rompa esas cadenas o ese sistema, pues evidentemente no le puedo echar la culpa a los españoles. Le tengo que echar la culpa al de hace 50, al de hace 100 años primero que al de hace 500. Pues no sé si me doy a entender un poquito en esa parte. Además, por otro lado, los españoles tuvieron influencia, pero también ha habido rusos, ha habido estadounidenses, ha habido tremenda cantidad de gente que ha venido para, digamos, influir en el país, como para pensar que solo España tiene influencia en México. No, o sea, México es de los países con más influencia a nivel mundial de fuera. O sea, es decir, que ha habido espías rusos, ha habido espías gringos, ha habido de todo tipo de gente que ha metido, alemanes, espías, ha habido espías de todo el mundo, ¿no? Ingleses. Entonces creo que hay demasiada influencia realmente de fuera como para echar la culpa solamente a un país, ¿no? En todo caso serían culpables todas estas personas que han venido y que han intervenido y que nos han mantenido subyugados. Y no es cierto. O sea, la realidad es que los culpables de que México sea de esta forma es el mexicano. Para mí es el mexicano y no otra. Y sobre todo los mexicanos que han estado en el poder y que no han querido romper con este ciclo. Porque aparte no les conviene. Explica que desde tu perspectiva por qué no les convendría. Porque te mantienen en el poder. Me explico por qué. Ahí te va. Algo más reciente. En México. Me voy a meter en un tema todavía más escabroso con los mexicanos y igual hay alguna funda. No me importa. Al final, PRI-PAN, ¿no? Que fueron los que gobernaron antes de llegar a Morena. Okay. Yo siento que aquí está pasando lo mismito que pasó cuando estaba España y después agarró el poder los criollos. Okay. Teníamos un estatus en el que había demasiada corrupción, había un equilibrio, ¿vale? O sea, patológico, evidentemente patológico, pero había un equilibrio en el poder. Es decir, estos robaban, estos también, pero había como un equilibrio, como un pacto ahí medio entre medias de, tú estás aquí, yo estoy acá y todo bien. Llega Morena, rompe el equilibrio, ¿vale? Pero no lo sustituye con un sistema justo. Lo que hace simplemente es nada más quitar a los que estaban y los que no estaban tomar el poder. Porque al fin y al cabo Morena, y esto a pesar de que algún morenista aquí quiera defenderlo, no lo puede defender. Morena está hecho de gente que estaba en el partido de PRI, PAN y otros partidos que no tenían la capacidad para llegar a la cima, y lo que hicieron fue cambiarse de partido porque ahí tenían oportunidad de alcanzar la cima. Pero al final no llegaron con una idea ideológica de justicia social, o sea, querían robar y querían estar ahí, solamente que no podían en sus partidos y por eso se movieron a otros partidos. Entonces ese es el problema, o sea, realmente es un sistema que se autoalimenta solo, ¿me explico? Pero no se rompieron las cadenas, siguió el mismo sistema, pero nada más lo único que cambiaron fueron las personas. Mira, lo que yo vi con Morena, Morena rebobina antes de que ganaran al poder, rebobina para esa época, y lo que se discutía en concepto de lo que Morena prometía hacer estaba cabrón. Nada que ver con lo que ya venía más de 60 años, lo que era PRI y PAN, ¿verdad? Ellos prometían romper con todo eso. Y parecía, en el papel, en la teoría sonaba cabrón, en la teoría. ¿Qué pasa? Cuando están ya casi ganando poder, que ya el detalle que yo vi es
que no tenían plaza, las posiciones no las tenían cubiertas porque eran muy poca gente, porque la gran mayoría pensaba que iban a perder. Y por eso la gente no se metía otra vez. ¿Por qué? Porque estaban buscando poder, porque al buscar poder no le restaron importancia a lo demás. ¿Ves? En ese paso, cuando abrieron los escaños, porque ya era irremediablemente que abrieron los escaños, no hicieron filtro. Ahí se metió el cucarachero completo que había de todos lados. Ahí se metieron a rellenar el espacio. Se pudrió desde adentro. Que es lo que viene siendo lo que tú estás diciendo. Si no es que ya está podrido desde adentro, no. En esa parte coincido contigo. Los padres del partido son los que ahorita están con acusaciones graves. O sea, no es Y por eso te estoy diciendo, pero no solamente con eso, es el ecosistema completo. Exacto, sí. Es el ecosistema completo. Entonces, al tú tener todo eso, lo que yo estoy viendo es, coño, en un principio, en teoría estaba bien, los primeros pasitos que estaban haciendo, yo lo veía chido. Acuérdate, lo estoy viendo desde aquello, coño, se ve prometedor, se ve cabrón. Hay un par de cosas que sí mejoró desde lo que yo veo, desde mi punto de vista, yo vi que mejoró muy cabrón, pero, para mí está que fue la primera fachada. Es como tener una casa y la casa se está agrietando, se está jodiendo, y en lugar de arreglar la casa, lo que hiciste fue pasarle una mano de pintura y la casa la tiraste para que se le joda la casa al otro que la compre. ¿Qué es lo que se vio? Te pintaron por encima lo que era, pero realmente el cucarachero ya estaba adentro. Se metieron muchos de los que están llegando, que he visto ya que de verdad eran de los otros partidos, que estaban todos jodidos, se metieron. Ahora viene la parte que me caga. Se metieron, están haciendo un mierdero, pero en lugar del partido tomar cartas en el asunto, lo que hace es justificarlo. Ya te jodiste, ya se jodió. Sí, ya son el problema. En vez de ir por el problema, se convirtieron en uno, en sí mismo. Entonces, es lo que hizo el PRI en su momento, lo que hizo el PAN en su momento, lo que hizo el PAN en su momento, y eso están actuando de la misma forma al final. Pero ahí viene lo que yo te estoy diciendo. El problema es cultural. Es cultural, sí, güey, pero al final es lo mismo. Si yo hago un partido, ¿vale? Para romper esas cadenas, y al final termino haciendo un filtro absurdamente en el que se van a meter todo el... ¿De quién es la culpa? ¿De la cultura o del que hizo la regla? O el que hizo la estructura de cómo iban a entrar políticos en el partido. No es cultural, güey. No, perdón, pero no es cultural. Es culpa de la persona que creó esas reglas y permitió que pasara eso. Mira, hay una observación que es donde se habla de el aceptar actos deshonestos a menor escala. Por ejemplo, se van al supermercado o a la tienda del ladito a comprar algo y sobraron 5 pesos, pero lo que hizo la vendedora fue subirle 5 pesos más y entonces te quitó 5 pesos que tenías. Pero 5 pesos no es nada. Eso no deja de ser un acto deshonesto. Lo vemos en otro caso. Está el caso de la misma persona u otra persona. Por ejemplo, están las vías de ciclismo para coger las bicicletas. ¿Para qué son? Para las bicicletas. ¿Por qué? Porque entonces así la ciclovía no interrumpe la parte donde están los peatones corriendo o caminando, pero tampoco se la pasan corriendo entre los carros. Tienen su espacio. ¿Qué pasa? La misma gente se antoja de meter el carro ahí a estacionarlo. No, que son 5 minutos, pero estás obstruyendo la ciclovía. O las mismas motos se meten por ahí para cortar. Es ciclovía. El problema de qué vendría siendo de la misma gente que se está metiendo, pero lo justifica de una manera deshonesta muy a poco tiempo. Es que llegamos a un punto en el que estoy de acuerdo, porque a ver, estoy de acuerdo, es culpa de los que manejamos y manejamos mal, estoy de acuerdo en eso. O sea, sí hay un porcentaje de culpa, güey, pero al final, si tú permites que pase eso y no tienes unas leyes que se cumplan, como pasa por ejemplo en China, ¿vale? Donde rompes este equilibrio de Nash del que estamos hablando. No, al final es pena de muerte en China. Si no rompes este equilibrio, o sea, si no lo rompes, no hay forma de que vaya a cambiar, güey. Entonces, si tú generas calles con caos vial por tus malas colocación de semáforos, si tienes ciclovías donde no van, pues, por ejemplo, donde va a haber un caos, o sea, ese caos que tú lo generaste por emplear mal la ley, pues, por aplicar mal el urbanismo, por aplicar mal las cosas. O sea, al final, el primer culpable es el que lo genera. ¿Con qué? Con
urbanismo mal planificado, con leyes que no se cumplen, con impunidad en las calles, con corrupción, obviamente, tener, por ejemplo, al policía de tránsito evidentemente con un sueldo que va a caer en corrupción, y evidentemente no es, ay, pobrecito policía, no es justificarlo, pero al final tu sistema, o sea, siento que tienes que calcular las variables para intentar que sea lo menos previsible que vaya a haber corrupción. Si en tu sistema está tan defectuoso que va a haber corrupción aquí en China o en Japón o en Alemania. Si tú generas caos, el caos va a generar corrupción. Eso es a lo que voy. Yo siento que la corrupción evidentemente sí tiene un tema cultural, pero también tiene un defecto de sistema. Eso es lo que yo creo. Mira, no estoy diciendo que estés mal, no estoy diciendo que estés mal, porque más allá de echar culpa, yo lo que estoy buscando es dónde está empezando a fallar la responsabilidad. Por ejemplo, tú estás mencionando por ejemplo, que hay leyes y se las están saltando. Ya hay leyes. Crear una ley es un gesto político. No, pero es que leyes existen desde que tenemos memoria. Pero sigue siendo un gesto político, mucho más de un gesto gubernamental. Porque política es todo lo que hacen las personas. Tu tarea como político, como Estado, no está nada más en generar leyes, güey, sino también está en que se cumplen. Y de hecho es más importante la segunda que la primera. Vamos con calma. Ya me estás cachando. Vamos con calma. Ya vas por la línea. Vamos con calma. Pero sí, vas cachando la línea que te voy poniendo. Va. Exacto. Tenemos ese punto. ¿Qué pasa? Al tener ese de que ya se están creando leyes, pero aún así se la están saltando, ya sabe que lo estás haciendo mal. ¿Es honesto o no es honesto? No, pues no es honesto, obviamente. No es honesto, es deshonesto. Una cosa no quita la otra, justamente. Es deshonesto, es un acto deshonesto. ¿Qué te estaba diciendo al principio? Los actos deshonestos son los que están cagando todo. Sí, y estoy de acuerdo contigo. O sea, ese acto deshonesto. Actos deshonestos, o sea, no es justificar a la persona que es tramposa. No, tampoco. Hay sistemas en los que la trampa ya ni siquiera es como un acto moralmente malo, güey. O sea, no lo haces porque moralmente esté bien o mal. Lo haces simplemente por sobrevivir al sistema. Y a qué me explico. Por eso te hablo de este como equilibrio de Nash. Porque al final a ver, si estamos como en un sistema 10 personas. De las 10 personas, las 10 hacen trampa. Históricamente, ¿no? Se ha venido haciendo trampa siempre. Si tú no haces trampa, terminas perdiendo tú porque pierdes competitividad. O sea, quedas en desventaja en comparación con el resto. ¿Qué terminas haciendo? O sea, yo entiendo que aquí la moral tiene que entrar, evidentemente, y es decir, no, pues me vale más, aunque sean los 9, y si tú haces trampa, va a estar bien, y si no haces trampa, tu familia no va a tener que comer. Entonces, no importa, eso eres un tramposo. Esa parte yo estoy de acuerdo. Pero a ver, hay que entender que el problema no es nada más del que está jugando el juego, sino del que puso las reglas del juego y el que hace cumplir las reglas del juego. Y es el primer culpable, más que la gente en sí mismo. Estás viendo lo que te estoy poniendo. Ahora bien, de una parte de lo que te estoy exponiendo. Ahora bien, describiste prácticamente lo que vendría siendo una mentalidad que generó una cultura. Si no hago esto, me jodo. Pues tengo que hacerlo de esta manera para poder sobrevivir. Porque yo creo tiene que lo generó más el sistema que la cultura. Eso es donde diferimos. Ahí es donde va el rollo. Esa cultura se va generando, la cultura evoluciona. La cultura, pero llegó a tal grado que se convirtió cultural. Tú sabes, ya se arraigó. Sí, ya el problema ya no es un asunto de poderes, ya es cultural. ¿Me sigue? Volvemos. Tenemos gente en el poder. Mira, un ejemplo muy cabrón. Por ejemplo, salió un estudio aquí en Estados Unidos, una investigación que hicieron, y mucha gente tiene a Estados Unidos idealizado de que no hay corrupción, que qué sé yo, pero en realidad estos cabrones lo que hicieron fue literalmente legalizarla. La corrupción. Sí, claro. Legalizaron la corrupción. Al legalizarla, pues ya es legal, pero no deja de estar mal. Es como hace un tiempo atrás tener esclavos políticamente. Yo creo que no deja de tener consecuencias negativas a este mismo sistema. Se va a joder. La parte moral. Se va a joder, pero volvemos otra. Claro. Sí. Y eso ahora mismo tiene la cultura gringa, está descalabrada. Desde el punto de vista, si lo vamos a ver un poquito más para atrás, en un momento dado, los que eran terratenientes tenían esclavos. Y estaba bien visto, porque culturalmente era así.
que si hubieron cambios en el gobierno que contrarrestó esa parte cultural, de tener esclavo o ser esclavo, ya se abolió. Pasa, mucha gente se quedó con esa mentalidad. Ahí hay gente que literalmente prefieren tener 4 o 5 trabajos en lugar de tener uno que le pague bien. ¿Me vas entendiendo? Esa misma mentalidad que estás llevándote a las personas donde están viviendo son las mismas. Es como si tú agarraras a esa misma gente de a pie, porque muchas veces tú sabes que los políticos no saben un carajo, por igual metieron la firma pues, para que se dé. Imagínate esas personas que no tienen poder, imagínatelo si tuvieran poder. Es lo mismo. Pues es justamente lo que pasó cuando se fueron los españoles. La gente que no tenía ni idea de qué estaba pasando, pero te estaban abajito en el escalón de poder, pues ya, vieron un vacío, lo ocuparon, pero sin tener ni puta idea de qué se tenía que hacer. Por eso es un asunto cultural. Y toda la gente funcional, aunque fuera española, se tuvo que ir, porque evidentemente pues se corren. Y a ver, esto es completamente lógico y es consecuencia histórica y tenía que pasar. Sí, no, pasó, ya sí, que, ya estamos metidos. Ahora, ¿cómo vamos a hacerle? Exactamente, y el problema es que lo que pasó con el criollo es que heredó la estructura, no la cambió, porque aparte ni siquiera le interesaba cambiarla. De hecho, lo único que fue agarrar esa estructura y ahora me la apropio yo. Y no cambió nada. Ahí radica todo el problema culturalmente de corrupción en Latinoamérica para mí. Y es justamente eso. Y de ahí viene la perspectiva que tengo. Es un problema cultural. De hecho, si lo venimos a observar en esos favores, por ejemplo, un aspecto muy cultural que se ve es cuando te detiene el policía. Y literalmente te topas que aunque el policía es honesto, tú prefieres que te dé el mordisco para que te deje quieto que pasar por una sanción que realmente es porque tú lo venías haciendo mal. Estamos asumiendo que el policía sea honesto, pero si el policía es deshonesto te va a pedirte mordida primero. Es más, te va a pararte sin que tú hayas hecho nada malo porque ya es deshonesto para pedirte el mordisco. Y eso lo vemos a montón. De ahí viene lo que yo te digo, actos deshonestos a menor escala crean una cultura donde se vuelve deshonesto en todo lo demás, que es lo que estamos entrando aquí, que hubieron españoles, se fueron, los criollos se quedaron con esa mentalidad y pum, agajaron todo eso. Y descubrieron que podían hacer más porque tenían poder y la impunidad, pues eso se maximizó. Fíjate, es de las pocas cosas que estoy de acuerdo con que ha dicho el expresidente Andrés Manuel López Obrador en su momento. Era una frase que siempre decía, que las escaleras se barren de arriba hacia abajo. Y sí. Si tú empiezas a barrer desde abajo, no. Las cosas se barren desde arriba. Y el problema es que nada más barrió su escalera. Y los otros escalones creo que se les olvidó. Es que eso es lo que te estoy diciendo. En esa parte yo estoy de acuerdo con él. En esa parte yo estoy de acuerdo con él. O sea, las cosas tienen que empezar desde arriba. Nunca van a cambiar desde abajo. O sea, no hay forma de cambiar una cultura arraigada, porque aparte te digo que no siento que sea un tema tan cultural. Siento que es más bien un sistema roto en el que tú haces trampa por sobrevivir y que no está justificado. Al final, una persona que hace trampa no es un rebelde del sistema, como mucha gente sí lo hace. O sea, al final, el que hace trampa es un parásito del sistema. Y el que paga el plato roto ni siquiera es alguien, es el gobierno, para que pienses que al final el que paga el plato roto de tú hacer trampa es otro ciudadano como tú, pero que sí sigue las reglas. Es el que paga el plato roto. Es más, partiendo de justamente de eso, que el IMSS te las va a cobrar. El gobierno caga y el IMSS te la va a cobrar a ti. Acá es el IRS, que de hecho nos van a clavar ahora a nosotros, porque resulta ser que el presidente Trump se firmó una vaina ahí donde no se le va a investigar ningún acto de dónde diablo se está beneficiando ni nada. O sea, ahora mismo puede hacer corrupción y media y el cabrón sale impune. ¿A quién les van a cobrar eso? A todo el mundo, a todos nosotros de acá abajo. Cabrón, que el otro día les fui para un evento y de gasolina se me fueron $70. Cuando yo le echaba 25 al carro mío. $70, cabrón. Eso me dolió. Y entonces yo voy a hacer una compra y se me cayó la pendeja. Cuando hago una compra se me van $200. Pero el presidente sale hablando, presumiendo de que de Venezuela han recuperado todo el dinero que estaban debiendo. Y yo, coño, me estás diciendo que le estás robándole a Venezuela el petróleo, pero a nosotros nos estás robando en los precios. A nosotros nos roba el dinero por subir los precios y a ellos les roba el petróleo. ¿Quién se está beneficiando? Es un acto de corrupción absoluto. El detalle es que está legal. Ese es el detalle. Entonces, si lo venimos a ver,
pasándolo a México. Yo amo México, amo la cultura. Simplemente es algo que pasa y la gente no se está dando de cuenta, no lo ve. Sí, ya lo vive, lo normaliza más que nada. Sí, volvemos otra vez. Ya viene pasando de tanto tiempo que lo absorbió en cultura. El parte de normalizar también cosas. ¿Qué pasa? Y te voy a poner un ejemplo con un amigo mío que trabaja en Chiapas y trabaja con pues en zona justamente donde hay mucha población indígena. Hay un problema ahí y fíjate que es muy parecido con lo que pasa en Estados Unidos, con este tema de culpa al explotado de tiempos pasados, sobre todo que se les dan leyes que no se les da a otras personas, que se les da ciertas como beneficios, ¿no? Digamos, por culpa histórica. Siento que es algo similar que sucede en Chiapas, pero de forma negativa, porque ahí lo que sucede es que hay comunidades gigantes, pues, a las que se les respetan los usos y costumbres. Y a ver, y esto suena muy bonito, excepto cuando de repente vas allá y te das cuenta que esos usos y costumbres es casar a una persona de 40 años con una niña de 12. Y eso legalmente es real, güey. O sea, eso es legal en México, por usos y costumbres. Entonces, no vayan lejos. Aquí en Estados Unidos también. De hecho, aquí salió una noticia, creo que fue en Oklahoma. En Oklahoma se pueden casar hasta con niñas por ley. Se pueden casar hasta por niñas de 9 años. Y van a hacer una revisión de esas leyes para sacarla, y los primeros que pegaron el grito fueron los conservadores, los republicanos. No, que no se puede tocar la ley de... Hebrews 13:4, let marriage be held in honor among all. Does among all mean now only those who are 18 and older? How old was Mary when she married? No que los musulmanes eran los que hacían eso. Y ahora me sale que este conservador cristiano se opone a que no se casen con... Como que me hizo un chirrido tan cabrón, y yo, cabrón, no mames. Entonces, eso que estás mencionando también lo noto retorcido. En Estados Unidos. Sí, pero es que hay una similitud. Realmente sean superiores, que no lo son, evidentemente. Estados Unidos está muy lejos de ser culturalmente... Están sobrevalorados. Yo te soy honesto. Desde mi perspectiva, yo lo veo sobrevalorado. Yo creo que más bien ya está bien valorado, ¿no? Yo creo que hay mucha gente está en contra de Estados Unidos, sobre todo en Latinoamérica. Creo que eso es algo que une al latino, el odio por Estados Unidos. Creo que sí. Pero creo que el latinoamericano en sí, pues sí, tiene odio. No. Yo no es que lo odie, más bien porque, vuelvo y te digo, yo tengo amistades aquí en Gringolandia, unos gringos que son una chulada de seres humanos, una cosa. Pero en términos de política, cómo se ejerce la política internacional, el hecho de cómo aplican las políticas internas, porque eso es otro detalle que la gente no ve, por fanatismo. Es fanatismo. Es lo que ha hecho que haya tanto roce entre una persona y otra. Es como, de hecho, hubo un video que vi hoy de un man que se volvió literalmente esquizofrénico ahí, se volvió loco, porque pasaron otro yate con una música contra de Trump, y el tipo lo tomó como un insulto personal. Y yo, cabrón, ni los cristianos se vuelven tan fanáticos así cuando se habla de, qué sé yo, pero salen en contra del presidente y se volvieron locos, literalmente perdieron el raciocinio. Vuelvo y te digo, yo tengo amistades aquí, me gusta esto acá, pero la dirección que está tomando, no, yo no lo veo no va bien, esto no va bien. Fíjate, yo históricamente Estados Unidos, digo, solamente también estoy hablando de que yo nací en los 90s. Solamente en los 90s Estados Unidos tuvo un tiempo de estabilidad bastante bueno. O sea, no al principio, ya después, finales de 2000. O sea, realmente tuvieron una época en la que realmente estaban en bonanza. O por lo menos no en bonanza, tenían una estabilidad bastante clara, ¿no? Ahora, lo que sí yo, por ejemplo, lo que a mí me paradigma todo lo de Trump, pues, estos últimos 10 años, pues, es que yo pensaba... O sea, y generalmente que realmente el sistema legal de Estados Unidos era fuerte y no tenía casi huecos. Y lo que me demostró que Trump puede hacer lo que se les pega la gana legalmente. O sea, tiene unos vacíos increíbles, simplemente que nadie lo había hecho. Y eso es algo muy curioso. Nadie se ha aprovechado de estos vacíos legales tanto como Trump. Y Trump sí se
pues está pasando la ley por el Arco del Triunfo, hace acciones militares que en teoría tiene que pasar por autorización del... O sea, realmente sí se nota una debilidad muy clara que ya existía, pero que nunca se había desmantelado tan fuertemente como ahora. Porque lo dejaron por criterio moral. Sí, pero se supone que si tu sistema es fuerte, no colapsa, ¿eh? Exacto. Una persona. Y es lo que Pero pasa no. acá. Una persona fue capaz de desmantelar todo un sistema. Pero el problema no es la fuerte. persona. Vuelvo y digo, el problema no es que sea una persona, es el ecosistema completo. Si tienes Sí, pues, también. Sí, porque Trump en su primer mandato quería hacer y deshacer, pero no pudo. Claro. Ahora mismo tiene Trump y un montón de alicates detrás de él que le van a querer hacerle todos los arreglos que él quiera. ¿Sabes? Es el ecosistema, porque no es él, son todos los que están al lado de él. Inclusive y lo más jodido es que está rodeado de gente y encima el cabrón les habla mierda. Es que el nivel de estupidez de la gente es impresionante. I always like to hang around with losers, actually, because it makes me feel better. I hate guys that are very, very successful and you have to listen to their success stories. I like people that like to listen to my success. Pero eso lo comentaré en otro video. Pero la cosa es que está en declive. Yo vi unos videos no hace mucho de lo que vendría siendo México en la época de los 90. Lo seria que era la gente. El policía era flaco. Que es verdad, me pareció muy curioso. Los chamacos de 17 años parecían de 32. Muchos los habrán visto por ahí. Que tenía 32 parecía de 54, por ahí. Pero el aspecto de seriedad y responsabilidad que las personas tenían para sí mismos y para los demás era impresionante. De hecho, esto era algo que yo había discutido lo había hablado con mi esposa, que vendría siendo el aspecto de algo que veo que le pasa mucho a los mexicanos, es que pecan de bueno. Por ejemplo, No sé. No, ¿En qué sentido? Aquí va. La mujer mía tiene un corazón que no le cabe en la caja del pecho. La mujer mía, yo a veces ni sé de dónde ponerla, porque es muy buena ella, muy buena. Eres tú, o sea, aquí la variable eres tú. Porque, a ver, México está como, o sea, México es muy bandido, güey. Es extremadamente bandido y abusa mucho de la gente. Pero ahí, eso es justo lo que te iba a decir. Tú traes gente buena, más bien. O sea, creo que de verdad pasa pues eso. será la dicha que tengo, no sé. Pues tú eres de los best panas que yo tengo allí en México. Tú eres uno de ellos, cabrón. Yo a ti. Pero. Hay gente chida, pues. Sí, no, vuelvo y digo, hay gente chida. Pero lo que he visto es, por ejemplo, gente que son de muy buen corazón y le abusan. Y yo, no jodas. ¿Cómo? Aprende a poner un límite y hacerlo valer. Porque si no pones ese límite te van a estar arrebasando por encima. Y no lo he visto solamente con ella, lo he visto con otras personas, tú sabes. Y volvemos otra vez. Y es justamente lo que tú estás diciendo. En México son muy bandidos, ¿verdad? Pero eso es un aspecto cultural. Lo que te estoy diciendo es justamente... Esa es herencia ni siquiera de la conquista, yo creo que es herencia de la revolución. Yo no sé por dónde sea, lo que veo. Entonces, como mencionaste ahorita de lo de López Obrador, que la escalera se baje de arriba hacia abajo, es totalmente cierto. El detalle es que quién la va a bajar. Ese es el detalle. Entonces, si no hay una cultura de tener esa responsabilidad de hacerlo, no se va a hacer. Una de las contraindicaciones más grandes que yo vi de su gobierno justamente fue Peña Nieto, el antecesor. Ahí empezó el sistema Pegasus, que era para espiar gente. Y este es un sistema que justamente se lo compraron lo hicieron los israelitas, Mossad. Es un sistema que... Escuché algo por ahí, pero no sé. Pegasus es un sistema para básicamente ver cualquier WhatsApp, o sea, para hackear gente, pues. Pero bueno, ese sistema entró en vigor con Peña Nieto. Y cuando entró López Obrador, pues obviamente tú me decías, pues ya, ¿no? Ya se acabó. Y no, güey, ¿cuál? Si la mayor actividad que ha tenido Pegasus ha sido con Andrés Manuel López Obrador. No, si es que y curiosamente hay una historia muy curiosa que casi nadie habla. Andrés Manuel López Obrador, bueno, o sea, bajo su mandato, espiaron a uno de su mismo partido que se llama, que fue un jefe de gobierno, se me fue el nombre ahorita. Pero justamente porque el tipo está investigando el Ejército Nacional. Y el ejército es el que tiene justamente es el que tiene el sistema Pegasus como activo. Pero obviamente pues toda actividad que hagan con Pegasus tiene que pasar por orden ejecutiva por el presidente.
Entonces, no quiere decir que estos güeyes estuvieron, o sea, que el presidente haya espiado a este güey. Más bien, el ejército espió a esta persona porque ellos lo estaban investigando ellos, justamente por un tema de los 43 de Ayotzinapa, por este tema. Y Andrés Manuel sabía que lo estaban espiando. Y de hecho, cuando se salió a la luz esto, el tipo pues le fue a reclamar y Andrés Manuel le dijo, no te lo tomes personal. O sea, es una locura en el sentido que te digo, una cosa es lo que pasa en la fachada, pues, y tras bambalinas pasan una cantidad de cosas que no nos enteramos, o sea, realmente... No, eso está acá. Eso es lo que... Mira, esto lo escuché de uno, pero aplica igual esta analogía. Esto me lo dijo un fumigador en Puerto Rico. Cuando tú empiezas a ver una o dos cucarachitas, hay como 30 escondidas. ¿Qué quiere decir? Pasando eso en las noticias. Cuando tú ves en un par de noticias que hay un cagadero cabrón en el gobierno, no quieres saber el cucarachero que todavía no se ha descubierto. Eso está cabrón. Eso está bien cabrón. Pero por ahí mismo va el rollo. Pero si así no nos enteramos de las cosas que pasan en el gobierno, vamos a ponerlo de otra perspectiva. Y otras cosas es que tampoco nos enteramos de la gente que no haya publicado algo. Claro. Y exactamente, yo creo que más bien tenemos que dejar de ver como, bueno, o sea, no, por lo menos lo que me sirve a mí es dejar de ver al político como el malo. O sea, yo no lo veo ni como el malo ni como el bueno. O sea, veo simplemente las acciones que toma en base a la estrategia que le toca. Digo, o sea, a ver, Andrés Manuel no es que quisiera espiar a su compinche, pues, pero simplemente no le queda otra porque pues al ejército le dio mucho poder a la hora de gobernar, pues, porque el ejército hizo el AIFA, hizo el Tren Maya, pues, es decir, le dio mucho poder al ejército en su gobierno. Entonces sí, ya no te le puedes voltear algo al ejército, porque ya en el poder ya no estás arriba de ellos, estás equilibrado. Estás al mismo nivel. Sin el ejército tú pierdes el poder para gobernar. Entonces, ¿qué le queda a AMLO? Pues quedarse callado. Por más el viejito que sería muy bien honesto y todo. No, la realidad es que no. O sea, el mundo funciona muy diferente del bien y el mal. O sea, funciona en base a ciertas cosas que suceden y que no te queda de otra más que actuar. Es como el tema también. O sea, por ejemplo, algo que le criticaron y es para que vean que no tengo nada contra AMLO. O sea, realmente AMLO en su momento cuando hice el ENAM, justamente fui a Tabasco a hacer el examen y fue cuando hubo unas inundaciones terribles y que AMLO estaba justamente en la zona porque había una presa que estaba por desbordarse. Entonces, esa presa en Tabasco ya tiene tiempo, tiene como 6 años, justamente cuando fui en ese viaje que nos conocimos. Creo que me suena. Abrir la presa, llevarse a algunos poblados o dejar que se rompiera la presa y eso iba a afectar a toda la ciudad de Villahermosa, Tabasco. O sea, eso sí está cabrón. ¿Qué decisión tomas? Y a ver, el tipo tomó la decisión de, pues ni modo, vamos a abrir la presa, intentamos mitigar lo que podamos, pero evidentemente hubo gente afectada. Ahora aplico la de Peña Nieto. ¿Y tú? ¿Qué hubieras hecho? Es que la realidad es que, bueno, o sea, tampoco, digo, puedes criticar la decisión, pero al final, digo, una cosa es hablar como ciudadano y otra cosa hablar pues, estando ahí, ¿no? Entonces yo creo que no es que le critique la decisión, la verdad es que, pues digo, si era una u otra, pues tratas de afectar a la menos cantidad de gente, ¿no? Eso tiene que tomar alguien. Eso está difícil, eso está cabrón. Eso sí se la complica. Pero pues, nada, papi, vamos recogiendo ya. Estuvo bueno el tema. Lo importante es poder entrar en una reflexión, cómo las personas lo pueden interpretar. El problema de corrupción es político o es algo que va más allá de la política, incrustándose dentro de la cultura de las personas. Por ejemplo, actos deshonestos en menor medida. Si tú fueras un gobierno en sí mismo, tu persona, yo o tú, Bayo, como persona, tus actos deshonestos serían algo de corrupción o no, claro. ¿Cómo sería? Esa es como una pequeña reflexión para reflexionarlo a sí mismo. No necesariamente, pues como mencionaste, por hacer tú bien las cosas, el gobierno te va a cagar, eso es evidente, pero tú como persona, ¿te dedicarías a hacer lo correcto? Y si te estuvieran grabando, ¿temerías de ello o no? Esa pregunta abierta, cada cual lo analiza, lo reflexiona desde su punto de vista. Y si lo quieren compartir ahí en los comentarios, bienvenido. No sé, Bayo, algo que quieras aportar aquí para este tema bastante interesante. Pues para mí mi conclusión es, o sea, lo que le toca al ciudadano común es intentar ser lo menos corrupto que pueda, evidentemente. O sea, es no hacer actos de corrupción, evidentemente. Y eso evidentemente no va a cambiar nada. Eso sí es cierto. Pero yo pienso que sí, el exigir a los que están arriba que cumplan la ley, que hagan cumplir la ley, que evidentemente estar harto de la impunidad, estar harto de esto y realmente quejarse de esto, yo pienso que es lo que tiene una herramienta más poderosa que simplemente el cambio de acciones, ¿no? Que evidentemente es algo muy bueno, es algo que a micro va a cambiar,
a macro no va a cambiar nada. A macro la única forma yo siento que es cambiar el sistema, o sea, no hay más, ¿no? O sea, y no es tampoco así acá un tema revolucionario, vamos a tirar todo, no, pero al final, o sea, sí es, evidentemente en México desgraciadamente votamos por el menos peor, es así, y ha sido así desde que yo nací nunca me he sentido representado por absolutamente ningún político, ninguno de verdad, ni a nivel local, ni a nivel estatal, ni a nivel país, yo nunca me he sentido representado, nunca ha habido alguien parecido a mí en el poder. Entonces, pues bueno, o sea, ¿qué toca? Pues intentar buscar gente con un perfil parecido que quiera cambiar las cosas, que no lo maten, evidentemente. También pues son varias cosas, pero evidentemente yo creo que la solución pasa más por ahí que por intentar cambiar las cosas a mí. Creo que, por desgracia, va a cambiar, va a ayudar, hay que tener esa mentalidad, pero evidentemente no va a ser suficiente. Y sí. Vamos a darlo aquí. Está muy bueno, interesante y tela para cortar. Ejemplos a montones. Pero, nada. Se me cuidan, mi gente. Papi, cuídate. Saludos.